Perdoné a mi mejor amiga después de años, pero lo que hizo con mi esposo no tiene perdón. Hola Reddit, necesito contarles algo que marcó mi vida desde la adolescencia. Yo crecí rodeada de pocas amistades, pero muy valiosas. Desde el primer año de bachillerato conocí a dos chicas que se convirtieron en mis hermanas elegidas. Éramos un trío inseparable, compartíamos tareas, recreos, salidas, fiestas de cumpleaños y hasta vacaciones familiares. Una de nosotras era hija única, así que el lazo entre las tres era todavía más fuerte, como si hubiéramos encontrado en la amistad lo que a veces faltaba en casa. Pasábamos horas hablando de todo, sueños, miedos, planes de futuro. Incluso nos prometimos que nunca nada ni nadie nos separaría. Lo nuestro no era solo amistad, era una especie de hermandad construida con secretos compartidos, lágrimas secadas en el hombro de la otra y carcajadas que aún resuenan en mi memoria. Pero como suele pasar en la vida, lo que parecía eterno empezó a tambalearse en el momento menos esperado. Todo cambió en cuarto año de bachillerato. Hasta ese momento nuestra amistad era indestructible, hasta que apareció él. Era un chico nuevo en el colegio, y como suele suceder, llamó de inmediato la atención de todos. Tenía esa mezcla peligrosa de misterio y encanto que hace que la gente lo note sin siquiera intentarlo. Su sonrisa era casi arrogante, y sus ojos parecían jugar con cualquiera que se atreviera a sostenerle la mirada. Al principio, nosotras tres lo vimos como una novedad divertida. Reíamos entre nosotras cuando lo sorprendíamos mirando hacia nuestro grupo, y hasta hicimos apuestas de a cuál de las chicas del salón le lanzaría primero alguna indirecta. Lo que nunca imaginé era que esa novedad terminaría resquebrajando la amistad más pura que había tenido en mi vida. Con el paso de los días, se fue acercando poco a poco. Primero eran saludos, luego conversaciones rápidas en los pasillos, después comentarios que parecían inocentes pero cargados de intención. No lo voy a negar, él tenía un magnetismo extraño, y aunque yo me resistía a admitirlo, sentía esa curiosidad adolescente por lo prohibido, por lo nuevo, por lo que te acelera el corazón con solo verlo entrar al salón. Una tarde, después de clases, él se me acercó directamente. Me dijo que yo le gustaba, que me encontraba diferente a todas las demás. Recuerdo el calor en mi rostro, las mariposas en el estómago y esa sensación de que algo grande estaba por empezar. Llegué a casa flotando, segura de que había tenido un momento especial, algo solo mío. Pero el infierno empezó cuando, a la semana siguiente, descubrí que no era yo la única a la que le había dicho exactamente las mismas palabras. Otra de mis mejores amigas, la que había jurado ser mi hermana de vida, también me confesó que él la estaba cortejando, con el mismo discurso, las mismas frases, las mismas sonrisas. Al principio nos reímos, pensando que era un chico más jugando a dos puntas. Pero lo que no imaginé fue que mi propia amiga, en lugar de ver en esto una señal de alerta, comenzó a caer en sus redes con una rapidez que me dejó paralizada. Su mirada cambió, sus palabras hacia mí empezaron a sonar diferentes. Cada vez pasaba más tiempo con él y menos con nosotras. Lo peor fue el día que los descubrí juntos, tomados de la mano, riéndose como si fueran una pareja secreta. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. No solo me dolía él, me dolía ella. Esa traición fue un puñal mucho más profundo que cualquier desilusión amorosa. Era la ruptura de un juramento, de esa promesa de que nada nos separaría jamás. Cuando los enfrenté, recuerdo perfectamente el silencio incómodo, las excusas torpes, la mirada esquiva de ella que evitaba la mía. En ese instante entendí que había perdido no solo al chico que me había hecho ilusionar, sino a mi hermana de alma. Y lo peor fue la certeza de que esa herida nunca cicatrizaría. Antes de que la traición me golpeara de lleno, hubo un tiempo en el que pensé que lo que vivía con él era real, casi mágico. No era solo un chico que me gustaba, se había convertido en alguien que llenaba mis días. Íbamos juntos a la cafetería del colegio, caminábamos después de clases, me contaba secretos que supuestamente nunca le había dicho a nadie. Yo sentía que era especial, que entre tantas chicas él había elegido confiar en mí. Con el paso de las semanas, mi mundo giraba en torno a él. Tanto, que llegué a conocer a su familia. Recuerdo la primera vez que fui a su casa. Su madre me recibió como si ya fuera parte de ellos, me ofreció comida y hasta me mostró fotos de cuando él era niño. Esa calidez me desarmó. Yo, que no tenía hermanos de sangre, me sentí por primera vez en algo parecido a una familia ampliada. Parecía un cuento del que no quería despertar. Los profesores incluso empezaron a notarlo. Había comentarios en el colegio, ustedes tres ya no son como antes, ¿qué pasó con su grupo inseparable? Y yo lo sabía, claro que lo sabía. Ya no pasaba las tardes en la casa de mis amigas viendo películas y riendo hasta quedarnos dormidas. Ahora pasaba esas horas con él, haciendo tareas juntos, estudiando, hablando de sueños. Yo trataba de justificarme diciendo que era solo una etapa, que mis amigas entenderían. Pero en el fondo,
Una parte de mí sentía el vacío que dejaba su ausencia. La tensión crecía cada día. Ellas empezaron a distanciarse, a guardar silencios que antes no existían, a lanzar indirectas que me atravesaban sin necesidad de palabras. Y yo seguía aferrada a esa ilusión, convencida de que el amor podía justificarlo todo. No veía que, poco a poco, estaba perdiendo algo más grande que un romance adolescente. Estaba perdiendo a mis hermanas elegidas. Y entonces, como si la vida quisiera darme una bofetada de realidad, llegó ese momento devastador, descubrir que mientras yo soñaba con castillos de cristal, él construía mentiras con otra de las personas que más amaba en este mundo. El día que lo descubrí todo aún lo recuerdo con un nudo en la garganta. Era una tarde cualquiera en el colegio, esas en las que uno ya quiere que suene el timbre para salir corriendo. Yo había terminado una tarea antes y decidí buscarlo. Sabía que solía quedarse en un rincón del pasillo que daba a las canchas, un lugar medio escondido donde a veces charlábamos. Cuando me acerqué, escuché risas. No eran sus risas solitarias, eran risas compartidas. Al asomarme, lo vi. Allí estaba él, tomado de la mano con mi mejor amiga. Esa amiga que había jurado ser mi hermana, que conocía todos mis secretos, la que había escuchado cada palabra que yo le contaba sobre mis ilusiones con él. Ella lo miraba con esos ojos que antes reservaba para nuestras confidencias, y él le decía las mismas frases que me había repetido a mí tantas veces. Contigo todo es distinto, no me entienden como tú lo haces. Palabras recicladas, sentimientos falsos, pero en ese momento me atravesaron como puñales. Me quedé congelada. No sabía si gritar, llorar o salir corriendo. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Mis piernas temblaban, y cuando por fin pudieron reaccionar, lo único que salió de mi boca fue un ¿en serio? El silencio que siguió fue insoportable. Ella me miró, primero con sorpresa, luego bajó la vista. Él intentó decir algo, una excusa cualquiera, pero yo ya no podía escucharlo. Todo en mí se rompió en ese instante. Lo que más dolía no era perderlo a él. No. Lo que me destrozaba era perderla a ella. Esa amiga que había sido mi confidente, mi compañera, mi hermana de corazón. En un segundo entendí que todo lo que habíamos construido se había derrumbado, y no por la llegada de un chico, sino porque ella había elegido clavarme la daga en la espalda. La noticia corrió rápido en el colegio. Los profesores, que ya sospechaban de la distancia entre nosotras, terminaron de entenderlo todo. Los compañeros murmuraban en los pasillos. Y yo me quedé sola, con el alma en pedazos, cargando la vergüenza de haber confiado demasiado y la herida de sentirme reemplazada. Desde ese día, nuestra hermandad murió. Dejamos de hablarnos, de buscarnos, de existir en la vida de la otra. Y esa ausencia se convirtió en una sombra que me acompañó durante años. Después de aquel día, todo cambió. El colegio, que antes era mi refugio, se convirtió en un campo minado. Pasillos que solíamos recorrer juntas ahora eran corredores fríos donde evitábamos mirarnos. Los recreos que antes se llenaban de risas se transformaron en silencios incómodos, miradas esquivas y un hueco constante en mi corazón. Intenté aparentar fortaleza, fingir que nada me afectaba, pero la verdad es que me dolía más de lo que podía soportar. Esa traición no solo me había arrebatado a un chico, me había dejado sin mi grupo, sin mi familia elegida. Y aunque yo seguía asistiendo a clases, cada día me sentía más sola, como si todo el mundo supiera que había perdido la guerra sin siquiera haber peleado. Con el tiempo, nos graduamos. Cada una tomó rumbos distintos, y lo que alguna vez fue inseparable se convirtió en cenizas. Yo aprendí a guardar rencor en silencio, a levantar muros que nadie podía derribar. Había noches en las que me preguntaba si realmente algún día ellas pensarían en mí, o si yo había quedado borrada de su memoria como un error vergonzoso de juventud. Pasaron los años. Construí nuevas amistades, nuevas etapas, nuevas historias. Sin embargo, esa herida seguía ahí, escondida, recordándome que incluso lo más fuerte puede quebrarse en cuestión de segundos. Hasta que, este año, algo inesperado ocurrió, recibí un mensaje. Era de ella, la misma amiga que me había traicionado. Al principio dudé en abrirlo, mis manos temblaban. ¿Qué podía querer después de tanto tiempo? Pero lo hice. Sus palabras eran sencillas, directas, llenas de nostalgia y arrepentimiento. Me pedía disculpas, decía que había cargado con esa culpa durante años y que deseaba que pudiéramos hablar, aunque fuera una última vez. No voy a mentir, mi primera reacción fue la rabia. Recordé todo el dolor, cada lágrima, cada día de vacío. Pero algo dentro de mí también me susurraba que quizás era momento de soltar, de dejar ir ese peso. Así que acepté verla. Cuando finalmente nos encontramos, fue extraño. Nos miramos como desconocidas, pero al mismo tiempo como alguien que se reconoce después de mucho tiempo perdido.
Ella me pidió perdón entre lágrimas, me confesó que su decisión había sido inmadura y que nunca dejó de pensar en mí como la hermana que había perdido. Y aunque parte de mí quería seguir castigándola, otra parte decidió que ya era suficiente sufrimiento. Nos abrazamos, y en ese instante sentí que una página vieja, arrugada y manchada, por fin podía cerrarse. Decidimos dejar el pasado en donde pertenece, atrás. No podemos borrar lo que pasó, pero sí podemos elegir no cargar con ese dolor para siempre. Y así, como si la vida nos diera una segunda oportunidad, volvimos a empezar. Después de nuestro reencuentro, pensé que todo sería distinto. No éramos las mismas adolescentes de antes. Ahora teníamos nuestras vidas, nuestras responsabilidades, nuestros matrimonios. Era lógico creer que la madurez traería también respeto y estabilidad. Decidimos dar un paso más en esta nueva etapa y presentarnos oficialmente a nuestras parejas. Yo estaba emocionada, sentía que era la confirmación de que realmente habíamos dejado todo atrás. Recuerdo esa noche, una cena sencilla en mi casa, risas nerviosas, brindis con vino, anécdotas del pasado que contábamos con la mezcla perfecta de nostalgia y vergüenza adolescente. Todo parecía fluir, hasta que empecé a notar esas miradas. Primero fueron fugaces, luego más evidentes. Ella y mi esposo intercambiaban gestos que yo conocía demasiado bien. Esos silencios cargados, esas sonrisas cómplices que a simple vista parecen nada, pero que una mujer herida una vez aprende a descifrar sin margen de error. Al principio me negaba a creerlo. Pensaba, no, estoy exagerando, no puede estar pasando otra vez. Pero con el paso de los días, las señales se hicieron imposibles de ignorar, mensajes a deshoras, excusas tontas, la forma en que mi esposo evitaba mirarme cuando le preguntaba. Cuando confirmé lo que estaba pasando, sentí que la vida me estaba jugando la broma más cruel. La misma historia, el mismo personaje, la misma puñalada, solo que esta vez con un costo más alto, mi matrimonio. Pero ya no era aquella adolescente ingenua. Ahora era una mujer que había aprendido que el dolor se puede convertir en estrategia. No iba a derrumbarme, no iba a llorar en silencio mientras me arrancaban lo que construí. Esta vez sería distinto, no habría gritos ni súplicas. Habría un plan. Guardé silencio y observé. Cada mirada furtiva, cada mensaje a deshora, cada excusa torpe, los reuní con la paciencia de quien sabe que la verdad, cuando se exhibe con pruebas, destruye más que cualquier insulto. Capturas de pantalla, fotos, horarios, todo lo archivaba en una carpeta que se volvió mi arma más letal. El día de la confrontación no fue improvisado. Organicé una cena, la misma escena perfecta que ella había usado para entrar en mi vida, pero esta vez yo tenía el guión completo. Después de los brindis y las sonrisas falsas, puse sobre la mesa cada evidencia. No hubo forma de negarlo, no hubo escapatoria. Mi esposo palideció, y ella, otra vez, bajó la mirada como aquella tarde en el colegio. Pero no me detuve allí. Había algo más que debía hacer, mostrarle todo al esposo de ella. No merecía vivir engañado, como yo había vivido. Así que, con la misma calma con la que había recopilado las pruebas, se las entregué. Su mundo también se vino abajo en un instante, y con ello, el castillo de cristal que ella había construido para mostrarle al mundo. El resto fue inevitable, inicié mi divorcio, asesorada y firme. No iba a dejar que me arrebataran también lo material, así que peleé por cada derecho y me quedé con lo que me correspondía. No por ambición, sino por justicia. Era mi manera de demostrarme que esta vez no me iría con las manos vacías. Cuando todo terminó, ella ya no era esa mujer altiva con sonrisa perfecta. Era un espectro de lo que había sido, atrapada entre las ruinas de sus propias decisiones. Y él, mi ex esposo, se convirtió en un recuerdo al que ya no le guardo lágrimas. Lo que vino después de aquella noche fue una marea imparable que arrasó con certezas, relaciones y pequeños rituales de vida que ni siquiera sabía que sostenían mi día a día. La verdad, una vez mostrada en forma de pruebas, no pidió permiso, exigió consecuencias. Y las consecuencias llegaron, unas tras otras, como fichas que caen en un dominó demasiado largo. Mi divorcio fue frío en las formas y brutal en el fondo. No hubo gritos melodramáticos ni escenas cinematográficas. Hubo papeles, firmas y la sensación constante de que mi vida se estaba rearmando en otra mesa, lejos de la que conocí. Me preocupó, lo hace aún, la mezcla de alivio y pena. Alivio por haber puesto fin a una mentira, pena por el duelo real de algo que sí fue mío y que ahora debía enterrar. Ella pagó un precio distinto. No la destruí con insultos públicos, pero las pruebas que le mostré la colocaron frente a una realidad de la que no hubo vuelta atrás. Su marido la enfrentó, hubo reproches, puertas cerradas y un silencio en su casa que retumbaba más fuerte que cualquier pelea. Vi cómo se le caían las máscaras, las fotos perfectas, los comentarios encantadores en redes, las sonrisas para la galería. Todo eso se volvió polvo. Algunos la defendieron por nostalgia,
Otros la miraron con distancia. Y lo más cruel de todo, o tal vez lo más justo, según como se lo mire, fue la soledad disfrazada de lecciones públicas que tuvo que vivir. En el colegio, los ecos de aquella vieja historia volvieron a sonar, pero no como en la adolescencia. Ahora eran chismes adultos mezclados con conjeturas sobre decisiones, matrimonios y reputaciones. Gente que antes pedía fotos en reuniones ahora evitaba aparecer en mis fotos. Algunos amigos de entonces me llamaron con timidez para preguntar si estaba bien, otros me dieron la espalda sin explicación. Aprendí que las lealtades de la juventud no siempre sobreviven al roce con la verdad. En lo personal, me refugié en lo que siempre me había sostenido: trabajo, familia y nuevas amistades que no tenían que ver con aquel pasado envenenado. Empecé terapia, sí, lo confieso, porque hay heridas que el orgullo no arregla. Aprendí a nombrar el dolor sin que me definiera. Comprendí que la reparación no solo pasa por ganar lo legalmente justo, pasa por reconstruir el mapa íntimo de quién eres cuando ya no te miran los mismos ojos. También hubo pequeños triunfos prácticos. Mantuve lo que era mío, sí, pero más importante, recuperé soberanía sobre mis decisiones diarias. Volví a poner prioridades: mi bienestar, mi trabajo, mi paz. Abrí una agenda nueva y la llené de compromisos conmigo misma: viajes cortos, fines de semana con amigas nuevas, cursos, aquello que antes posponía por ajustarme al plan del otro. No todo fue redención inmediata. La noche aún me sorprende a veces con imágenes de lo que fue y lo que pudo haber sido. Hay momentos en los que la rabia vuelve, puntual y fría, pero aprendí a no alimentarla con acciones destructivas. La uso como señal para cuidarme mejor. He dejado de idealizar la amistad como algo indestructible y la he convertido en algo frágil que exige cuidados, sobre todo, límites. Lo más inesperado fue una llamada. El esposo de ella me buscó semanas después. No para reconciliarse ni para culpar, buscó entender. Me dijo que yo le había mostrado una verdad que necesitaba ver y que, aunque su reacción había sido dura, ahora su vida era otra. No hablamos de venganza ni de revancha, hablamos de los restos que quedan cuando una mentira se derrumba. Fue una conversación rara, madura a su manera, donde ambos reconocimos que, en el fondo, habíamos sido víctimas de una red de pequeñas traiciones que alguien debía desarmar. Con el tiempo, la rabia se fue transformando en una mezcla más compleja: alivio, nostalgia y una calma distinta. No diría que encontré la paz, eso suena a final de película, pero sí encontré una forma más serena de seguir. Me reinventé en pequeñas medidas, cambié la decoración de mi casa, me apunté a clases de fotografía, retomé proyectos profesionales que había dejado y, lo más importante, aprendí a disfrutar de la soledad elegida, no impuesta. Aún a veces me pregunto qué habría pasado si en su momento hubiéramos sido más honestas entre nosotras, si la chica que fui hubiera tenido la claridad que hoy tengo. Pero esas preguntas ya no me consumen, son más bien lecciones enmarcadas. La vida me dio la oportunidad de volver a elegir con quién comparto mi mesa, mis viajes y mis secretos. Y esa elección, por dolorosa que haya sido, la hice con los ojos abiertos. Y mientras escribo esto, Reddit, no puedo evitar preguntarme: ¿hay personas que nacen con la incapacidad de respetar los lazos más sagrados? ¿O fui yo la ingenua por creer que el pasado podía borrarse tan fácilmente? Lo único que sé es que esta fue la última vez. No más segundas oportunidades, no más cuentos de hermanas elegidas. La vida me enseñó, de la forma más cruel, que hay traiciones que no merecen perdón dos veces.